Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Jessica Small. Es uno de esos casos en los cuales evidentemente el trabajo investigativo fue poco y muy malo. Así que puede ser que esta historia traiga un poco de impotencia, ya que de haber hecho las cosas diferentes, tal vez estaríamos contando otra situación. Pero bueno, si quieren ver más casos, acá en la que está en pantalla pueden ver una lista de reproducción con los que tengo en el canal, y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella es Jessica Beth Small. Nació el 27 de julio de 1982 en Perth, Australia. Jessica era la menor de los hijos del matrimonio formado por Ricky y Stephen Small. Sus dos hermanos mayores eran Rebecca y Matthew. Cuando Jessica tenía apenas 2 años, sus padres se separaron. Ella, junto con sus hermanos, fueron a vivir con su madre a la ciudad de Bathurst. Hasta el día de los hechos se podría decir que Jessica vivió una infancia normal teniendo en cuenta la circunstancia de tener a sus padres separados, lo cual ocasionaba andar rotando entre ambas casas. Todos en su familia y amigos la describían como una chica divertida, carismática y llena de cierto brillo. Su madre cuenta que durante su infancia y el principio de su adolescencia, ella era una joven muy amorosa, amaba a los niños y a los animales y estaba llena de sueños y esperanzas. Pese a estas hermosas palabras que decía la madre, al parecer cuando Jessica creció un poco más, cuando llegó a su adolescencia definitivamente, empezó a tener algunos cruces con ella. Según una de las amigas de Jessica, solían pelearse todo el tiempo porque la madre gastaba el dinero que tenían en alcohol en lugar de hacerlo en comida, por lo cual pasaban hambre muchas veces. Por esta misma razón, poco a poco Jessica se fue yendo de su casa cada vez más. Es decir, pasaba tiempo con sus amigas en la calle, se quedaba a dormir en la casa de conocidos, iba rotando de casa en casa, a veces pasaba la noche en fiestas, todo para realmente volver lo menos posible con su madre. Para el momento de los hechos, ella casi nunca estaba en su propia casa y no estaba yendo a la escuela. El grupo de amistades que tenía Jessica era bastante grande, sin embargo, hay una amiga en particular de la que tenemos que hablar. Ella es Vanessa Conlan y es una chica que ella conoció en 1997 en la escuela. Tenían al parecer muchas cosas en común, se entendían y poco a poco se fue haciendo una amistad muy cercana. Jessica era un año mayor a Vanessa y por lo tanto no se veían constantemente durante la escuela. Sin embargo, una vez que la dejó, se comenzaron a ver casi todos los días. Ambas jóvenes asistían a la escuela secundaria Bathurst High School. Ambas se veían todos los días, pasaban días juntas charlando, mirando la televisión o escuchando música. Es decir, eran adolescentes normales. Jessica había comenzado a irse directamente a otros pueblos o ciudades. Poco tiempo antes de los hechos, Jessica había vuelto a Bathurst el 22 de octubre. Se había cortado el pelo y había cambiado un poco su apariencia. La noche anterior a los hechos había estado en la casa de Chris Hogan, y la persona que la había llevado hasta Bathurst había sido el padre de ese chico. Ya para el día de los hechos entonces volvió a la casa de su madre, le pidió un poco de dinero y volvió a salir. Es entonces como llegamos al 27 de octubre de 1997. Todo lo que sabemos es a partir del testimonio de la amiga de Jessica, Vanessa, ya que ella es la otra persona implicada en el caso que fue víctima de lo que sucedió. Durante el día las chicas habían decidido pasar un tiempo juntas, así que a la tarde fueron a un centro de juegos, un centro que tenía arcades, pool y algunos bares. Eran lugares comunes en esa época para gente de su edad, tenían varios amigos en este lugar con los cuales se cruzaron ese sábado, es decir, había varios testigos que las conocían personalmente y que podrían haber sido de gran ayuda para el caso, cosa que tengan en cuenta para más tarde. Jessica y Vanessa decidieron ir a un bar en particular llamado Amuse Me. Al parecer durante la noche Jessica bebió un poco de alcohol, no tanto como para estar muy borracha o no entender lo que estaba pasando, simplemente estaba un poco feliz, ligeramente ebria. Apenas pasada la medianoche, Jessica y Vanessa salen del bar donde estaban y se suben al auto de un amigo llamado Richard Dennis para ir a la casa de otro amigo llamado Ben Clark. Lamentablemente, llegando a la casa de Ben se dan cuenta de que él no estaba y que no podían entrar, así que deciden volver al lugar donde estaban antes, a los bares. Querían continuar la noche pero no sabían exactamente qué hacer, así que pensaron que tal vez encontrarían a alguien, a algún amigo en este lugar. Sin embargo, cuando llegaron a la Amuse Me ya estaba cerrado y por lo tanto no había nadie. Para este momento Richard, la persona que
que las podía llevar ya se había ido y no lo podían ubicar. Por lo tanto, lo que les quedaba por hacer era ir nuevamente a la casa de Ben para ver si ya había llegado. Pasada la medianoche entonces empezaron a caminar hacia un lugar llamado King's Parade Park. Ellas solían pedir a la gente que pasaba en el auto que la llevase a distintos lugares. Era algo que hacían normalmente. Esa noche en particular era el turno de Vanessa para buscar un auto y hacer que la llevasen, mientras Jessica se quedaba a un costado esperando. Mientras caminaban por la calle, un auto blanco, tal vez, según especulan, un Holden Commodore, pasó por al lado de ellas conduciendo muy lentamente, como si las estuviera siguiendo o como si estuviera buscando llamar su atención. Este auto se estaciona delante de ellas y el conductor era un hombre. Esta persona les preguntó qué estaban buscando y se ofreció a llevarlas. Lamentablemente, Vanessa aceptó. Jessica se encontraba entonces en la parte trasera del auto, mientras Vanessa estaba al lado del conductor. Le contaron a dónde querían ir y por un tiempo la situación pareció normal. Después de recorrer unas cuantas cuadras, se dieron cuenta de que algo no estaba bien, de que el comportamiento de esta persona había cambiado. Ahora se sentía mucho más agitado, además conducía cada vez más despacio. Lo peor llega cuando Vanessa por fin le dice al conductor que pare, ve unas luces y le dice que pare en ese lugar, y el conductor, en lugar de llegar hasta ese punto, se detiene antes, apaga las luces del vehículo y se desabrocha el cinturón de seguridad. Es entonces que intenta abalanzarse sobre Jessica en el asiento trasero agarrándola del brazo, mientras Vanessa le dice que pare. Cuando Vanessa comienza a ponerse exigente y a gritar cada vez más, este hombre desconocido la agarra del cuello e intenta ahorcarla. En medio de todo el forcejeo, ambas chicas logran abrir el auto, ambas logran salir por sus respectivas puertas, pero Vanessa lamentablemente se retrasa un poco ya que este hombre intenta agarrarla de los pelos. Describe que ella tuvo que hacer fuerza, sacarse mechones de cabello solamente para salir de ese auto. Cuando logran ambas salir, comienzan a correr sin mirar atrás, mientras el hombre seguía persiguiéndolas. Vanessa dice que lo único en lo cual podía pensar en ese momento era simplemente llegar hasta la casa con luces, llegar hasta un lugar donde pudiese pedir ayuda. Y ella pensaba que su amiga estaba detrás, porque podía sentir cómo corría y también cómo gritaba. Sin embargo, en un momento Vanessa deja de escuchar a su amiga atrás, pero piensa que ella seguía corriendo. No se le ocurrió mirar para ver si estaba bien, porque pensó que seguiría atrás suyo. Además, en ese momento estaba muy concentrada en llegar por fin a donde había gente. Finalmente Vanessa logra llegar hasta esta casa, estaba muy asustada y agitada pidiendo ayuda a los gritos y logra despertar a la familia Connors que vivían adentro. Abre la puerta Faye Connors y se encuentra con una chica completamente asustada. Según esta persona, era muy difícil darse cuenta de exactamente qué le estaba pidiendo, porque durante un tiempo no podía sacar una palabra coherente de su boca. Vanessa estaba pálida e intentaba decir una y otra vez: mi amiga, ayuden a mi amiga. Ella logró escapar. Lamentablemente, Jessica no. Mientras corrían, el hombre la alcanzó y se la llevó. Fue en ese momento en el cual ella dejó de gritar. Fue secuestrada por este conductor y desde esa noche no se la vio nunca más. Lo que es una historia bastante simple de secuestro, al parecer a los oficiales encargados de resolver el crimen no les pareció tan creíble la historia de Vanessa. Vanessa había llegado a la casa de los Connors completamente pálida, completamente en estado de shock, no podía calmarse, pero a la policía no le importó. Ellos no le creyeron la historia acerca de lo que le había pasado a su amiga. De hecho, los dos oficiales que la vieron esa misma noche fueron los únicos que, más o menos, y por el estado en el cual ella estaba, la ayudaron a intentar encontrar el auto. Estuvieron un rato dando vueltas porque Vanessa no se calmaba, pero no encontraron en ninguna parte a su amiga o al conductor. El interés en el caso se acabó en ese mismo instante, ya que el resto de las veces que se intentó buscar a Jessica, la investigación fue absolutamente pobre. Si se puede llamar investigación a lo que pasó durante los próximos 10 años a la desaparición, es decir, desde 1997 hasta el 2007, tendríamos muy pocas cosas que decir. En primer lugar, como dije, la policía no le creyó casi nada a Vanessa, y su hipótesis fue que, basado en los problemas que Jessica tenía en su casa, decidió huir. Jessica tenía o había desarrollado en ese momento una conducta un tanto rebelde. Había dejado la escuela, estaba tomando alcohol, salía con amigos, no estaba en su casa. Sí, era una actitud bastante preocupante,
pero no quiere decir que simplemente hubiese elegido irse de la casa sin avisar. Luego de concluir eso, no se hizo absolutamente nada más. La recolección de testimonios fue escasa, cuanto mucho, y la recolección de pruebas fue absolutamente nula. Se intentó buscar a Jessica durante un tiempo muy corto con perros y con autos. Se intentó buscar tal vez algún rastro de ella, pero no se encontró nada, y tampoco se encontró al auto en ningún momento. Pero más allá de eso, no se hizo un esfuerzo por compartir su cara por todas partes, ni tampoco se avisó que estaban buscando un auto con las descripciones que había dado Vanessa. Dio la impresión entonces a la familia de Vanessa que solamente estaban intentando hacer lo mínimo indispensable para dejar el caso de lado. Aunque también hubo algo preocupante que se mencionó de parte de la policía, y es que cuando preguntaban a las amigas de Jessica acerca del caso, ellas se referían a su amiga en pasado, cosa que hemos visto en algunos casos que es una cosa bastante preocupante, ya que una persona que no sabe que la otra ha muerto normalmente no piensa en ella en pasado. Pensar en pasado y hablar en pasado acerca de una persona es como tener la idea en la cabeza de que ya no está, de que ya murió. Por lo tanto, resultaba un poco sospechoso. Por esto mismo, los investigadores llegaron a la conclusión de que estas chicas ocultaban algo. Es recién 11 años después, 11 años, que se empieza a investigar realmente lo que había pasado. Es el detective Peter Smith quien se pone a cargo de la investigación, esta vez de verdad, del caso de Jessica. Aunque 11 años después es un poco tarde y no se puede hacer demasiado. Además, la policía en 1997 hizo algunas cosas también bastante cuestionables con respecto a posibles pruebas. La primera y más lógica decisión de este detective es hacerle caso a Vanessa y creer la historia. A partir de ese momento entonces comienza a buscar testigos que hayan estado durante esa noche viendo a las chicas, o que supieran algo al respecto o que hubiesen visto alguna cosa dudosa. Es entonces gracias a los esfuerzos de Peter Smith que se llega a recolectar varios testimonios, pero los más sobresalientes son los siguientes. El primero fue acerca del bar Amuse Me de parte de un empleado llamado William Ross. Él contó que la noche en la cual desapareció Jessica, luego de que ella y Vanessa se fueran del bar, un hombre de actitud sospechosa preguntó por Jessica insinuando que parecía que ella estaba buscando un poco de diversión. La descripción de esta persona, según Ross, concuerda con la descripción que dio Vanessa. Este hombre parecía pasado de los 30 años y le contó que trabajaba en Oberon Timber Mill. Además, hubo otro hombre dentro de este bar que vio a esa misma persona, que de hecho coincidía con la descripción del secuestrador. Sin embargo, a ninguna de estas dos personas, en un principio en 1997, se los consideró como testimonios válidos y no se les hizo más preguntas. Fue recién en el 2007 que se empezó a considerar que estos testimonios eran muy importantes. El siguiente es Robert Fitzpatrick, quien vivía cerca de donde ocurren los hechos. Él vio esa noche a un hombre y una mujer dentro de un auto forcejeando a eso de la 1 de la mañana. El auto precisamente coincidía con el del secuestrador. Escuchó a la mujer gritar por ayuda y vio cómo el auto se detenía a unos metros de donde él estaba, vio bajar al conductor, buscar algo en el baúl y volver al auto para después irse. Sin embargo, otra vez este testimonio no fue tomado en cuenta. Expresó que aunque en ese momento le pareció una discusión que tal vez era de pareja, es decir, algo doméstico, y no se quiso meter, aún así, a los días, fue a la comisaría a declarar lo que había visto. Sin embargo, lo único que hizo la policía fue escribir un párrafo de toda la descripción que él había dado, y jamás lo volvieron a contactar. Otro testigo aseguró haber visto ese mismo auto en la calle, conduciendo de manera sospechosa, con las luces apagadas y conduciendo afuera de su carril. De vuelta, otro reporte que no se usó. Además, varios meses después de los hechos, en el bosque se encontraron algunas cosas interesantes. Había una manta y ropa interior femenina manchada de sangre. Y mientras que esto pudo no haber tenido nada que ver con el caso, de todas maneras debería haber sido considerado como posible evidencia. Sin embargo, después de que la policía en ese momento dijo que no tenía nada que ver, después de no haber hecho ninguna prueba de ADN, decidieron directamente destruir la posible evidencia. Es decir, no se puede investigar si estas cosas le pertenecían a Jessica o no. Con respecto a esto, hay varios otros testimonios que dictan más o menos lo mismo que ya dije. Es decir, hay muchas personas que vieron actitudes raras y que describen al mismo hombre que intentó secuestrar a Vanessa. Si las investigaciones se hubiesen hecho 11 años antes, tal vez ahora tendríamos otro resultado. Sin embargo, la policía en ese entonces no hizo nada. La única razón factible que dieron con respecto a la hipótesis que habían creado acerca de que Jessica se había ido de su casa para huir de su madre era una carta que ella misma había escrito un tiempo antes a la desaparición. Esta carta hablaba acerca de que se iría por un tiempo, pero
lo había hecho antes de irse de viaje. Por lo tanto, esa carta pertenecía a su viaje en ese momento y no a esta ocasión. Además, la carta indicaba que ella volvería, que se iba un tiempo, y jamás volvió. Finalmente, en el 2014, luego de las investigaciones lideradas por el detective Smith, la magistrada Sharon Freund dio por presuntamente muerta a Jessica. Y luego de las investigaciones, por fin se tenían a 2 posibles sospechosos o 2 personas de interés. Estos 2 eran Andrew McBride y Craig Robertson. Ambos encajan con la descripción física del autor del crimen y hay evidencia que podría ligarlos al caso. Sin embargo, no hay evidencia suficiente para culpar a alguno de ellos. Algunas de las evidencias que los ligan al caso son: ambos estuvieron en la ciudad al momento de los hechos, ambos tuvieron un auto que coincide con el modelo y el color descrito por los testigos, y ambos tienen un historial de preferencias hacia chicas menores. El detective Smith cree que de los 2, el que más evidencia en contra tiene es McBride. Sin embargo, todavía no hay pruebas suficientes para sentenciar a nadie, y tampoco hay algo en especial que pueda decirles con respecto a alguno de los 2. Actualmente hay una recompensa de $1 millón para cualquiera que aporte pruebas o testimonios para dar con el culpable de los hechos. Finalmente, entonces, veamos las 2 teorías que hay. Ya deben saber cuáles son. La primera es la que dijo la policía en 1997 y tiene que ver con que Jessica se habría ido de su casa. Como dije, la única prueba de todo esto es la carta que escribió tiempo antes, sin embargo esta se refería al viaje que ya había hecho. También se basa en la rebeldía que ella tenía con su madre, esta rebeldía que la llevaba a irse de su casa sin siquiera pedir permiso. Pero nos olvidamos de un pequeño detalle, y es que justamente Jessica ya se iba de su casa con total libertad. No necesitaba crear ninguna historia extravagante para simplemente irse, ya que lo hacía todo el tiempo. Si se quería ir de su casa, lo podía hacer, se podía ir a la casa de un amigo, a la casa de otras personas que conocía por ahí. Además, la madre lo hubiese mencionado. Si ya sabemos que se llevaban muy mal, ¿por qué ocultaría de repente alguna pelea en particular? No tendría razón para hacerlo, ya que ya tenemos una idea de cuál era su relación. En general, no había ninguna razón por la cual Jessica simplemente desaparecería de la nada sin avisarle a su madre que se iría, ya que en ningún momento ninguna de las personas cercanas a Jessica dice que su madre le impedía salir a la fuerza de su casa. No pasaba eso, no tenían esa clase de relación, solamente se gritaban, no se querían del todo, o eso es lo que nos dieron a entender. Pero no estaba siendo retenida como para querer inventarse una historia completa para poder desaparecer. La segunda teoría tiene que ver con las investigaciones más recientes que apuntan a estos 2 culpables que ya mencioné antes. Como no tenemos ninguna noticia en particular acerca de lo que pasó después, no podemos concluir nada más. Lo único que podemos esperar es que dentro de poco se encuentren más cosas, que se puedan hacer exámenes de ADN o que alguna de las 2 personas posiblemente culpables diga algo. Así que bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Tienen algún otro dato con respecto a lo que sucedió? Tal vez alguna teoría extra que me haya salteado, déjenlo abajo en los comentarios. Así que bueno, acá están mis Patreons y los miembros del canal. Si quieren saber más, abajo les dejo un link en la descripción para que se enteren exactamente de qué estoy hablando. Y sin nada más que decir, acá se termina el video. Así que bueno, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.